Bueno, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, francamente, un golpe de realidad. Hola. Sí. La verdad es que es de esos textos que te dan una bofetada. Totalmente. Estoy seguro de que a quien nos escuche hoy le va a remover bastantes cosas por dentro. Seguro. Se trata de un manifiesto muy poderoso, una disección, yo diría, casi quirúrgica sobre la represión emocional. Sí, es un texto sumamente reflexivo. Y la misión de nuestro encuentro de hoy es explorar a fondo el coste oculto de silenciar todo eso que sentimos. Queremos entender a ver cómo el cuerpo acaba reaccionando físicamente a las cosas que la mente intenta esconder debajo de la alfombra. Que no son pocas. Ya te digo. Y lo más crucial de todo, descubrir los pasos para romper este ciclo, pero sin sentir que uno está traicionando a su pasado o a la educación que recibió. Claro, porque es un material pensado especialmente para quienes crecieron en entornos donde expresar cualquier atisbo de vulnerabilidad se pagaba muy caro. Ujú. Hablamos de un contexto histórico y social en el que mostrar sentimientos estaba directamente penalizado. Y eso configuró una manera de estar en el mundo basada, pues eso, en la contención absoluta. Vale, vamos a desgranar esto, porque es un tema de una relevancia abrumadora para quien nos sintoniza hoy. Absolutamente. Vivimos inmersos en una sociedad sobreestimulada que exige un ritmo frenético y donde parece que estar estresado es la configuración por defecto del ser humano, o sea, lo normal. Sí, sí, como si viniera de fábrica. Exacto. Y lo que nuestras fuentes proponen es una perspectiva completamente reveladora sobre esas pequeñas o grandes dolencias cotidianas que todo el mundo asume como normales. Nos empuja a mirar debajo del capó, digamos, de nuestro propio malestar. El texto arranca abordando un concepto fundamental que es el mito de la frialdad. Ah, sí. Esa parte es clave. Plantea la cruda realidad de crecer en una época donde, bueno, derramar una lágrima era el equivalente automático a ser una persona débil. Ya. Y donde atreverse a verbalizar una inquietud emocional te ganaba inmediatamente la etiqueta de estar haciendo un drama. Esa narrativa del drama ha funcionado como un bozal social durante generaciones. Y la ironía, la gran ironía de esa etiqueta, es que las personas que acaban actuando de forma distante, esas que parecen un muro de hielo impenetrable, no son realmente frías en su interior. Para nada. El autor de este manifiesto defiende una idea brillante. Y es que no es que carezcan de sentimientos, es que se han convertido en auténticas expertas en sobrevivir. Protegerse de un entorno que simplemente no toleraba su sensibilidad. Pero claro, esa armadura no es ligera. No, que va. Sostenerla implica una carga psicológica monumental. Ujú. Imaginemos el esfuerzo mental que requiere tragarse el llanto de forma sistemática y activar siempre ese resorte del «todo bien», con una sonrisa de cortesía, cuando por dentro hay un huracán arrasando con todo. Madre mía, es que agota solo de pensarlo. Es la presión constante, casi asfixiante, de tener que interpretar el papel de la persona fuerte, la que nunca da problemas, la que siempre es responsable y correcta. Es como vivir haciendo fuerza constante con todos los músculos del cuerpo. Algo que agotaría a cualquiera. Tal cual. Y la raíz de esto no es casual. El material señala directamente a una falla sistémica en la educación emocional que recibimos. Lo fascinante de esto es cómo la educación tradicional, según desglosan nuestras fuentes, se diseñó casi exclusivamente para hacernos funcionar, relegando por completo la capacidad de sentir. Sí, nos programaron para producir, básicamente. Eso es. El texto expone unas dicotomías que resumen perfectamente esta trampa. Nos educaron para cumplir órdenes y expectativas, no para expresar nuestra verdad. Ujú. Nos entrenaron intensivamente para resolver problemas externos, pero jamás nos dieron herramientas para procesar lo que ocurre en nuestro interior. Fíjate que esa distinción entre resolver y procesar me parece el núcleo de todo el problema. Totalmente. Porque la mentalidad de resolver es muy, no sé, muy de lista de tareas, ¿verdad? Hay un obstáculo, aplico una solución lógica y paso a lo siguiente. Claro, tachas de la lista y a otra cosa. Exacto. Pero procesar una emoción no funciona así. Requiere sentarse en el barro, habitar la incomodidad, darle espacio al dolor o a la confusión. Y claro, nadie quiere hacer eso si desde la infancia le han dicho que es una pérdida de tiempo. O una debilidad. Ya, es que, a ver, al final, la conclusión de este bloque en las fuentes es que a la gente nunca se le enseñó a ser honesta consigo misma. Se fomentó una desconexión radical. ¿Sí? Y el coste energético de mantener esa mentira vital, de simular que no pasa nada, cuando pasa de todo, es lo que nos lleva al límite de nuestras capacidades. Porque esa energía agotadora tiene que ir a parar a alguna parte, lógicamente. Claro.
La mente puede ser una experta en autoengaño, pero el cuerpo siempre acaba pasando la factura. Siempre. Y hay una frase en los apuntes que resume esto con una contundencia brutal. Dice, el cuerpo no olvida lo que la boca calla. Es una advertencia en toda regla. Sí, señala que el verdadero peligro no es haber sentido poco a lo largo de la vida, sino haber sentido demasiado y haberlo hecho en el más absoluto silencio. Es la definición perfecta de la somatización. Ujú. Cuando el malestar psicológico choca contra ese muro de contención del que hablábamos y no encuentra una vía de escape a través de la palabra o el llanto, no se evapora. Busca otra salida. Exactamente. Y esa salida suele ser el propio cuerpo físico, que asume la carga de todo aquello que la mente se niega a verbalizar. Es como una olla a presión. Sí, buena analogía. Si el vapor de las emociones no encuentra una válvula de escape natural, el recipiente entero empieza a vibrar, a deformarse. Y en última instancia, la presión busca salir por el punto más débil, manifestándose como dolor físico o enfermedad. De hecho, el texto hace un inventario de síntomas que parece calcado de las conversaciones que uno escucha en la sala de espera de cualquier centro de salud. O tomando un café con amigos, vamos. Tal cual. Menciona esos dolores de cabeza que no ceden con nada, habla de la tensión crónica en el cuello y los hombros, los problemas digestivos recurrentes. El insomnio. Sí, ese insomnio que te despierta de madrugada con el corazón a 1000 por hora y una ansiedad latente que parece no tener una causa justificada. Es que a veces da la sensación de que, hoy en día, si no tienes el cuello rígido como una tabla o no te despiertas a las 3 de la mañana con taquicardia, es que no estás esforzándote lo suficiente en la vida. Se ha normalizado el malestar por completo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón clarísimo en nuestra sociedad actual. La tendencia a empaquetar todo este malestar físico bajo la conveniente y omnipresente etiqueta del estrés. Todo es estrés hoy en día. Todo. Vas a una consulta médica con esa tensión insoportable o esa gastritis y la respuesta automática suele ser una recomendación general de bajar el ritmo porque es estrés. Ya, la pastilla y a casa. Exacto. Sin embargo, lo que revelan estas fuentes es mucho más profundo. A menudo, eso que diagnosticamos rápidamente como estrés cotidiano es en realidad una tristeza inmensa que nunca fue llorada. Tristeza no llorada. Y el texto también añade enojo que jamás fue expresado y miedos profundos que nunca encontraron un entorno lo suficientemente seguro para salir a la luz. Es un cambio de prisma radical a la hora de mirarnos al espejo. Desde luego. Obliga a replantearse por completo cómo interpretamos las señales del cuerpo. La invitación de la fuente es dejar de ver un dolor de estómago recurrente simplemente como una intolerancia alimentaria o una úlcera por exceso de trabajo. Y empezar a preguntarse si no será un miedo constante que mantiene el sistema digestivo en alerta. Exactamente. O cuestionar si esa mandíbula apretada por las noches es solo una mala postura al dormir o si es rabia contenida que está buscando desesperadamente ser articulada. Pero claro, llegar a hacer esa lectura requiere atravesar una muralla de autoengaño que llevamos décadas construyendo. Décadas, sí. Y el texto trae a colación esas frases de invalidación que operan como un escudo protector. Frases que la gente se repite a sí misma sistemáticamente para minimizar su propio sufrimiento. Las clásicas excusas. Citan ejemplos muy concretos. Eso no es nada. Hay gente que está muchísimo peor. O el clásico, venga, supera eso ya y siga adelante. La comparación del dolor propio con el ajeno es una trampa cognitiva letal. Es el equivalente a decir que, como hay alguien en el mundo con 2 piernas rotas, no tienes derecho a quejarte o a buscar tratamiento para tu brazo fracturado. Es absurdo si lo piensas así. Creer que la existencia de tragedias mayores invalida el sufrimiento personal actúa como un cerrojo en la puerta de las emociones. Es un mecanismo de defensa diseñado para no tener que lidiar con el trabajo sucio de procesar lo que duele. Aquí es donde se pone muy interesante, porque las fuentes entran a diseccionar la mecánica pura y dura de las emociones ignoradas. Nos explican qué ocurre físicamente con todo ese material emocional que enterramos. Y el veredicto es claro. Las emociones no tienen un botón de borrado. Ojalá. Ya, pero no desaparecen simplemente porque uno decida mirar hacia otro lado. Tienen una especie de física propia, una ley de conservación de la energía emocional. ¿Cómo funciona eso exactamente según el texto? Pues el proceso que describe el autor es implacable. Las emociones que se reprimen al no poder seguir su cauce natural se transforman, empiezan a acumularse en el interior y, utilizando un término muy descriptivo de los apuntes, se inquistan.
quistes emocionales. Forman verdaderos quistes emocionales. Esa energía bloqueada se vuelve rígida, tóxica y acaba provocando un colapso. Tarde o temprano explotan en forma de una crisis nerviosa, un arrebato de ira completamente desproporcionado ante una nimiedad o desembocan en una patología física grave. Es decir, es una bomba de relojería que llevamos dentro. El mensaje central aquí es la inevitabilidad. Vas a tener que lidiar con lo que sientes sí o sí. No te libras. La única opción es cómo. De forma consciente, tomando las riendas y sentándote con esa emoción, o de forma inconsciente, a través del colapso inminente de tu propio cuerpo. No hay atajos. Ninguno en absoluto. Y esto nos prepara para la fase más introspectiva que propone el manifiesto. Plantea lo que llama explícitamente una pregunta incómoda. A ver, Una interrogación directa diseñada para resquebrajar esa armadura construida a base de invalidaciones de la que hablábamos. ¿cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿qué emoción se lleva años, tal vez décadas, sin nombrar? ¿Es rabia acumulada? ¿Es culpa por una decisión del pasado? ¿Es una tristeza profunda que se ha disfrazado de apatía? ¿O es decepción hacia alguien o hacia la propia vida? Preguntas duras de responder. Muy duras, pero la premisa de las fuentes es que ponerle el nombre exacto a ese sentimiento es el primer acto real de valentía emocional. Pero pongámonos en la piel de alguien que lleva 20 o 30 años con esa armadura puesta. Si esa coraza le ha funcionado perfectamente para mantener a flote a su familia, para sacar adelante su carrera profesional, para no hundirse, Claro. ¿no resulta aterrador e incluso peligroso pedirle que de repente le ponga nombre a todo eso y empiece a sentirlo de golpe? Suena a que el riesgo de desmoronarse es altísimo. Es una observación crucial y estoy segura de que mucha gente siente ese pánico. Pero el texto no sugiere de ninguna manera derribar el muro con explosivos de un día para otro. Menos mal. Nombrar la emoción no implica desmoronarse, implica encender la luz en una habitación oscura para saber con qué estás lidiando. El peligro real, según la fuente, es seguir caminando a oscuras tropezando con los mismos muebles emocionales y dejando que el cuerpo reciba los golpes. Entiendo. Nombrar la emoción devuelve el control. Mantenerla en la sombra cede el control a la somatización. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando alejamos el foco de lo puramente individual? Porque el autor no deja el análisis aislado en una burbuja, sino que aborda un cambio de paradigma a nivel generacional. Sí, esa parte es preciosa. Entra de lleno a reflexionar sobre la generación que nos precedió, la que nos enseñó a callar. Y lo aborda desde una perspectiva de enorme compasión, lo cual es vital para evitar caer en el resentimiento crónico hacia nuestros padres o abuelos. Claro, no se trata de culparlos. El texto subraya que esa generación anterior no optó por el silencio por maldad o por debilidad. Su represión emocional fue, en su contexto histórico, una pura adaptación al medio. Supervivencia pura y dura. Utilizaron las únicas herramientas de supervivencia que tenían a su disposición. Hicieron lo que pudieron con lo que sabían, en épocas donde la prioridad absoluta era poner un plato de comida en la mesa, no la autorrealización psicológica. Comprender ese contexto es clave para perdonar. Pero las fuentes también trazan una línea muy clara. Entender el pasado no nos obliga a repetirlo. Exacto. Hoy en día el escenario es distinto. El acceso al conocimiento y a las herramientas psicológicas es incomparablemente mayor. Por tanto, existe la libertad, y yo diría la responsabilidad, de elegir un camino diferente. Para respaldar esta transición, el manifiesto utiliza unas afirmaciones poderosísimas destinadas a demoler los prejuicios heredados. Afirma de manera categórica que sentir no hace a nadie frágil, lo hace humano. Sentir te hace humano. Y que hablar, verbalizar el dolor, no convierte a nadie en alguien dramático, sino en alguien consciente. Esa dicotomía es para enmarcarla. Sentir te hace humano, hablar te hace consciente. Pero hay una resistencia tremenda a este cambio. Muchísima. Mucha gente experimenta un sentimiento de culpa enorme al intentar romper estos patrones, como si el priorizar su salud mental estuvieran traicionando el sacrificio de sus padres o abuelos que aguantaron carros y carretas en silencio. Es un sentimiento muy común, pero el texto ataja esto de frente, aclarando que sanar no es una traición. De hecho, romper ese ciclo heredado de dolor es la forma más elevada de honrar a las generaciones pasadas. Es usar la oportunidad que ellos no tuvieron. Es transformar una herencia de contención en un legado de bienestar. Si tu abuelo tuvo que llevar una armadura de hierro para sobrevivir a una guerra o a una posguerra, el mejor homenaje no es ponerte tú esa misma armadura en tiempos de paz.
¡Qué gran verdad! El mejor homenaje es agradecerle que sobreviviera para que tú hoy puedas caminar sin ese peso. Llegados a este punto, la gran pregunta es cómo se baja todo esto a la tierra. Porque las fuentes no se limitan a la filosofía o al diagnóstico, ofrecen pasos a la acción muy concretos, para quienes se sienten identificados con cada palabra de este análisis. No exigen una revolución existencial de la noche a la mañana. Recomiendan empezar poco a poco. El primer paso práctico que sugieren es, simplemente, buscar un papel y escribir lo que se siente. Parece un acto menor, pero externalizar la emoción en un papel, sin el filtro del juicio social, sin preocuparse por la gramática o por si suena lógico, es un ejercicio de desbloqueo fundamental. Es sacar el pensamiento del bucle interno y darle una forma física. Y la dificultad de ese paso es enorme, porque la tendencia inmediata es la autocensura. Incluso a solas, frente a un cuaderno que nadie más va a leer, cuesta horrores no poner excusas. Escribes, estoy agotado de mi vida, e inmediatamente la mano quiere añadir, pero no me puedo quejar porque tengo salud. Tal cual. El reto que plantea el autor es escribir la emoción cruda sin el pero detrás. Y una vez logrado eso, el siguiente paso es llevarlo al terreno de lo verbal. Hablar con alguien de total confianza. Alguien que no vaya a recurrir a esas frases de invalidación de las que hablábamos antes. Alguien que simplemente escuche. Y el último consejo que rescatan nuestras fuentes es quizás el más desafiante en el plano cultural. Darse el permiso incondicional para llorar sin tener que pedir disculpas. Buf, eso cuesta. Eliminar para siempre de nuestro vocabulario esa reacción automática de decir perdón por llorar o perdón por ponerme así cuando las lágrimas afloran. Es que es fascinante lo arraigada que está esa disculpa en nosotros. Pedimos perdón por llorar como si estuviéramos cometiendo una falta de respeto o incomodando a los demás. Sí, como si fuera una molestia. Es tan absurdo como pedir perdón por sudar cuando hace calor o por temblar cuando hace frío. Es una respuesta biológica y emocional de descarga, y sin embargo la tratamos como si fuera un fallo en el sistema que requiere una disculpa formal. Ese acto instintivo de pedir perdón es el eco persistente de esa educación para funcionar que penalizaba el sentir. Por eso, el mensaje final del texto reorienta por completo el concepto de fortaleza. Romper este silencio histórico, permitirse la vulnerabilidad y nombrar el dolor, no destruye la fortaleza de una persona. Todo lo contrario. Permite construir una fortaleza infinitamente más sana, elástica y sostenible. Una armadura rígida te protege hasta que un golpe fuerte la quiebra en 1000 pedazos. Un sistema emocional sano absorbe el impacto, duele, pero se adapta y se recupera. Es una visión profundamente esperanzadora. Este recorrido que hemos hecho por el material nos lleva desde la desmitificación de la frialdad como símbolo de estatus o aguante, pasando por la traducción de los síntomas físicos como llamadas de auxilio de nuestras emociones, hasta culminar en la liberación que supone quitarle la máscara a nuestro dolor. Es un verdadero mapa de ruta para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Esto ha sido revelador. Esto plantea una pregunta importante. Como broche final, la fuente lanza una interpelación directa. Si hoy pudieras decir lo que llevas años callando, ¿qué dirías? Uf. Pero si tomamos esta premisa y la sacamos de la esfera íntima, llevándola al terreno colectivo, el escenario que se abre es inmenso. A ver. Si aceptamos, a la luz de todo este material, que las emociones reprimidas y no expresadas son la verdadera raíz silenciosa de una enorme porción de nuestras dolencias físicas y de este agotamiento crónico que arrastramos, cabe preguntarse cómo cambiaría nuestra sociedad a nivel de salud pública, de relaciones laborales y de bienestar colectivo si a partir de mañana mismo decidiéramos normalizar la honestidad emocional. Menudo impacto tendría eso. ¿Qué impacto tendría desmantelar esa falsa apariencia de que todo está siempre bien y empezar a relacionarnos desde nuestra humanidad compartida y vulnerable? Menudo horizonte para imaginar. Dejamos esa incógnita flotando para que cada persona que nos acompaña hoy la explore en su propia realidad, en sus propias relaciones y sobre todo frente a su propio espejo. Ojalá este análisis sirva como impulso para dar ese primer paso. Sea en un papel o en una conversación, y empezar a nombrar lo innombrable. Cerramos por hoy, pero como siempre, el análisis a fondo continúa en la mente de quien nos escucha. Hasta la próxima inmersión profunda.